Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. En este video de introducción a la corrección de color o al color grading en DaVinci Resolve vamos a hacer una primera aproximación a la página de color y a las herramientas disponibles en él. Vamos a abordar algunos principios de la corrección de color para que puedas empezar en este maravilloso mundo del color grading. DaVinci Resolve es pionero en el desarrollo de software y hardware para la corrección de color. Si eres principiante en el color grading, estás en el lugar correcto. Si eres un colorista veterano, seguramente los conceptos y las herramientas que vamos a tratar en este video ya las conozcas. Comprender cada herramienta de la página de color va a facilitar tanto la velocidad como la eficiencia en el proceso de talonaje de los clips que tengamos en nuestra línea de tiempo. Son innumerables las maneras en las cuales podemos modificar los colores y el contraste de nuestro metraje. Hago un disclaimer: la corrección de color necesita una parte técnica y una parte creativa. Hay un sinnúmero de herramientas que vamos a explorar a lo largo de diferentes videos que voy a ir publicando. Este video es solo una primera introducción y una aproximación a la corrección de color. El primer objetivo de la corrección de color es maximizar nuestro metraje, llevarlo al mejor lugar posible. El trabajo del colorista es poder realizar esos ajustes, ese balance de blancos, ese ajuste en la exposición que quizá no fue posible durante la grabación de los videos, y acercarse a ese objetivo que busca el director del film o el director de fotografía. La corrección de color cada día se hace un proceso más importante dentro del proceso de postproducción. Con la nueva generación de cámaras que son capaces de capturar espacios de color sin procesar, con una información mucho más rica y completa, a fin de conservar la máxima cantidad de información para su manipulación durante el proceso de color. También es muy útil conocer de manera previa el perfil de color y la cámara con la cual fue grabada el metraje. Así podemos traerlo de una manera más rápida y fácil desde un perfil logarítmico a una imagen Rec 709, que es mucho más fácil y rápida de trabajar. El resultado de esta corrección de color en gran medida depende de la calidad de datos capturada por la cámara. No es lo mismo la calidad y la cantidad de datos que captura una cámara ARRI, Rec, una cámara Ursa, que una cámara Sony, una cámara Canon, en la cual tiene un formato mucho más comprimido y tiene un bitrate un poco más bajo. Ahora vamos a revisar en DaVinci Resolve algunos clips grabados en perfil logarítmico y vamos a hacer el proceso de normalización de logarítmico a Rec 709. Estos primeros clips que tenemos en nuestra línea de tiempo fueron grabados con cámaras de Blackmagic Design y están en un perfil logarítmico de la marca. En este momento podemos observar que las imágenes tienen un perfil muy plano, está muy desaturada, por así decirlo, la imagen. Podemos observar esta desaturación tanto en nuestro visualizador como en nuestro scope denominado Wait For, donde podemos ver que la imagen es muy plana, no tiene en este momento información en las altas luces ni en las sombras. Antes de comenzar a hacer una normalización de este clip, que no lo vamos a hacer desde a partir del perfil logarítmico, vamos a pasar esta curva de log a Rec 709. Vamos a ingresar a nuestro Project Settings con el atajo de teclado Shift 9. Estando ya en los Project Settings, en nuestra pestaña de Color Manager, esta primera opción denominada Ciencia de Color es muy importante, porque DaVinci Resolve es un programa especializado en el color. Al aprovechar estas herramientas que tenemos disponibles en el software, vamos a poder trabajar de una manera mucho más enriquecida y mucho más detallada nuestro metraje. En esta primera opción de ciencia de color vamos a seleccionar DaVinci RGB Color Management. Vamos a desclicar esta opción que dice Automatic Color Management y vamos a seleccionar en el Color Processing Mode el denominado HDR DaVinci White Gamut Intermediate. Una vez seleccionada esta opción, vamos a seleccionar en Output Color Space el Rec 709. Vamos a guardar estos cambios. Ahora que hemos hecho esta primera configuración, tenemos disponible una nueva opción. Al darle clic derecho en los clips, vamos a ir a la opción denominada Input Color Space y vamos a seleccionar en este caso Blackmagic Design y la opción Blackmagic Design 4K Fill Generación 1. En el momento en el cual selecciono esta transformación del espacio de color, automáticamente DaVinci Resolve transforma esta curva logarítmica a una curva Rec 709. Sin haber hecho ningún ajuste adicional, tenemos una imagen más cercana a la realidad, por así decirlo, o más normalizada. Primero vamos a revisar los color wheels o ruedas de color primaria, en las cuales podemos hacer ajustes en nuestro lift o sombras, gamma o tonos medios, gain o altas luces, o el offset, que es una modificación a todo el forma de onda de la imagen. Vamos a realizarlo de cero. Esta imagen, por ejemplo, voy a
hacer una modificación en nuestro offset con este deslizador de la parte inferior, en la cual puedo subirlo completo. Por favor observen el wait for, voy a subirlo sobre 512 a 640, ¿cierto? Ahora voy a enterrar un poquito nuestro leaf, un poco nomás, ahí me parece que queda bien. Voy a subir nuestro gain o nuestras altas luces, ahí. Y ahora voy a ajustar nuestros tonos medios con el gamma, ahí me gusta. Ahora ya agregarle o aplicarle un poco más de contraste, una pizca de saturación y color burst. Voy a utilizar este deslizador denominado Mid and Detail para darle un poquitico más de detalle. Y quiero hacer un ajuste de temperatura. Voy a hacerle una temperatura un poco más cálida. Al realizar estos ajustes que acaban de observar, podemos visualizar cómo ha cambiado nuestra imagen en cuestión de segundos. Como hemos pasado de una imagen plana a una imagen más vívida, contrastada, más fuerte, según la intención, vuelvo y digo, la intención creativa que tengamos o según las instrucciones del director de fotografía. Con las herramientas que acabamos de ver podemos agregar contraste, quitar contraste, podemos desaturar la imagen, saturarla, o podemos tener un look mucho más frío, como ya lo había enseñado, o un look más cálido. De manera alternativa, también tenemos en nuestros primarios las barras de color, que nos permiten hacer también modificaciones a nuestras sombras, medios tonos y altas luces, pero con los canales de forma independiente: rojo, verde, azul y luminancia. Si por ejemplo en la imagen que estamos gradando yo quiero nuestras sombras un poco más azules, subo un poco el azul, y quiero ahora mis altas luces un poco más rojas, o quiero las altas luces un poco más amarillas, puedo generar este tipo de resultado, que es diferente al que habíamos observado anteriormente. Ahora, el siguiente objetivo que vamos a abordar dentro de la corrección de color es el de enfatizar elementos importantes en nuestra imagen. Para enfatizar elementos importantes o restar énfasis en algunos elementos, podemos hacer uso de nuestras Power Windows o ventanas. Esta herramienta de Power Windows o ventanas la tenemos disponible en este lugar. Tenemos disponibles 5 diferentes tipos de ventanas: una cuadrada o lineal, una circular, una rectangular, una poligonal y una de gradiente. Con estas diferentes ventanas podemos restringir los ajustes a ciertas zonas específicas de nuestro clip, y de esta manera dirigir la mirada del espectador a los elementos que queremos que sean protagonistas. Por ejemplo, en este caso, en un nuevo nodo vamos a crear una ventana. Vamos a hacer una ventana poligonal. Una vez creada la ventana, podemos modificarla a nuestro antojo. Y ahora a esta ventana, dentro de esta ventana, voy a agregarle un poquito más de calidez con nuestro control de temperatura, y voy a agregarle un poquito más de luz, por así decirlo, con nuestro offset, perdón, con nuestro gain. Ahora, para crear el efecto contrario en la parte que no tenemos seleccionada de la ventana, voy a crear un nodo de outside, que es un nodo completamente invertido al que acabamos de crear. La gran ventaja de este nodo es que está directamente ligado con este nodo que acabamos de crear, y las modificaciones que haga yo en esta ventana se van a ver reflejadas de manera invertida en el otro nodo. Para crear este nodo rápidamente vamos a utilizar el atajo de teclado Alt y O. Como podemos observar, haciendo uso de la herramienta de Highlights, podemos ver que esta ventana afecta la parte interna o lo que seleccioné inicialmente, y esta ventana afecta la parte externa. Esta ventana tiene unos bordes muy duros en este momento y el efecto puede notarse demasiado falso. Entonces, en este caso vamos a agregar un softness, tanto interior como exterior. El softness se puede modificar desde esta parte o directamente desde nuestra ventana con estos deslizadores de color rojo. Vamos a agregar más softness interno, por así decirlo. Vamos a agregar acá un poco más de softness y un poco más de softness externo. Ese softness se está viendo reflejado en ambas ventanas, en ambos nodos, tanto en la ventana original como en nuestro nodo de outside. Ahora, en el nodo de outside voy a hacer un efecto contrario al que hice en el otro nodo. Voy a agregar una temperatura un poco más fría y voy a bajar nuestro gain. Y ahora vamos a ver el resultado de toda la gradación de color que llevamos hasta el momento en este clip.
sin corrección de color alguna y con la corrección de color y las ventanas que hemos aplicado para generar cierta atención directa en la persona y el camino en el cual se desplaza. El siguiente objetivo que tenemos en la gradación de color es las expectativas de la audiencia. En la expectativa de la audiencia tenemos un concepto denominado memoria del color. Cuando vemos que un color difiere a lo que tenemos en nuestra mente preestablecido, esto puede causar la sensación de que algo está mal. Estos matices más comunes que tenemos preestablecidos puede ser el tono de la piel, el verde en la vegetación, por ejemplo, o el azul del cielo. Cuando uno de estos colores se torna diferente, creemos que hay un problema, un error. Este tipo de matices pueden corregirse o pueden provocarse de manera intencional según la intención, según el ambiente o el estado de ánimo que se quiera transmitir con esta gradación de color. Para estas expectativas de la audiencia vamos a utilizar otras herramientas disponibles en nuestra página de color denominada Qualifier o calificadores. Tenemos 4 tipos de Qualifier: el HSL, el RGB, el Luma y el 3D. Estos cualificadores o Qualifier funcionan como un chroma keyer. Vamos a ver 2 ejemplos de usos del Qualifier. El primer ejemplo que tenemos acá, cuando tengo una imagen que de manera general estoy satisfecho, pero el tono de la piel tiene un tinte poco saludable, quizá podría decirse, y podemos aislar este tono de la piel y mejorarlo. En este momento no es completamente visible de manera clara, pero el tono de piel de la modelo tiene un tinte verde, un poco de tinte verde, y vamos a corregirlo. Para esto vamos a seleccionar nuestra Qualifier y nuestra herramienta de HSL. Vamos a seleccionar un poco de su piel y haciendo uso de la herramienta de los highlights podemos ver qué selección ha hecho en este momento el Qualifier. Como hay tonos muy similares, ha hecho una selección muy amplia, pero podemos refinarla. En primera medida voy a refinarla con nuestro deslizador denominado luminancia, luego saturación y luego el de hue para eliminar, por ejemplo, estos tonos rojos que observamos seleccionados en la imagen. Y ya nuestra selección está un poco más cercana a lo que quiero, que es seleccionar la piel. Más sin embargo, los tonos del saco de ella son muy similares y en este momento no se me está permitiendo borrar de una manera fácil. Algo que podemos hacer para mejorar esto un poco más: limpiar un poco el blanco, limpiar un poco los negros acá, aplicar un filtro y un poco de Blue Radius, puede ser. Ahora que el resultado está un poco más cerca a lo que busco, para aislar la piel del saco de la modelo voy a aplicarle a nuestro Qualifier una ventana. Con esta ventana voy a seleccionar únicamente las partes que quiero utilizar de la imagen y ya tenemos aislada de cierta manera la piel de nuestra modelo. Para poder observar esta tonalidad específica del tono de piel de la modelo tenemos una herramienta muy importante y muy buena de DaVinci Resolve que nos permite tener un indicador del tono de piel correcto. En nuestros scopes vamos a seleccionar el vectorscopio y esta línea que en este momento estamos observando acá, que la vamos a activar o desactivar desde adicionales gamut, mostrar indicador de tono de piel. Esta línea que ven que aparece y desaparece es el indicador de tono de piel. Como podemos observar, en este momento el tono de piel está desplazado un poco a la izquierda y vamos a ajustarlo al indicador de tono de piel. Una vez seleccionado con nuestro Qualifier la piel, voy a desplazarme a las opciones de curvas y voy a seleccionar la segunda opción de curvas denominada Hue versus Hue. Estando nuestro Hue versus Hue, vuelvo con el Qualifier a seleccionar la piel únicamente para que dentro de nuestras curvas me muestre un indicador de este tono que está en este momento en la imagen y es el que voy a corregir. De manera suave y muy precisa voy a ir desplazando este indicador central hasta que la línea quede mucho más cercana a la línea indicadora en nuestro scoop. Lo voy a hacer de una manera más agresiva para que vean el cambio que se presenta. Ahora sí, vamos a llevar nuestro scoop aquí a este punto. Vamos a corregir un poco la selección con esto de acá, con el input hue y el hue rotate. Me gusta cómo quedó.
Y ahora vamos a ver el resultado. Como pueden observar en nuestra imagen, ella ahora tiene unos tonos de piel un poquitico más rojizos, podría decirse. Y es un tono de piel que científicamente nos está diciendo el scoop que es más acertado. En este momento se ve tono verde, más naranja, más verde, más naranja. Vamos a verlo acá con ayuda de nuestro split screen, donde podemos ver esta opción de ver la versión y la original. Y como pueden observar, la versión original tiene esos tonos poco verdosos, y ya la versión que hemos corregido se ve mucho mejor el tono de piel de la modelo. Otro uso que podemos darle a nuestros qualifier es, por ejemplo, la selección de un cielo. En este caso voy a utilizar un qualifier 3D. Me dirijo a nuestra herramienta de qualifier, selecciono el qualifier 3D y voy a hacer un trazo en el cielo para ver qué selecciona nuestro qualifier. Y como podemos observar, el qualifier ha seleccionado perfectamente el cielo y ha aislado las montañas y el terreno. Una vez he seleccionado el cielo con el qualifier, voy a hacer unas modificaciones. Voy a darle una dominante en nuestro gama un poco más cian. Voy a agregarle un poquito de contraste y un poquito de saturación a nuestro cielo. Y quiero darle un poquitico más de detalle. También un poco de color boost. Y este es el resultado que hemos obtenido. Vamos a ver la comparación. El antes y el después. El qualifier es realmente una herramienta muy buena, muy avanzada, pero hay que usarla con precaución y ajustarla en los casos en los cuales selecciona colores que no queremos. Tratar de hacer los ajustes con nuestro hue, saturación y luminancia, y en caso no poder hacer esos ajustes con estas herramientas, pues podemos aislar la zona que queremos por medio de una Power Windows. Otro objetivo importante en el color grading es la normalización o el equilibrio de escenas. Vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, muchachos, en este primer ejemplo que estamos observando acá tenemos 4 tomas diferentes de una bailarina que se hicieron en el mismo momento, en el mismo día. Si podemos observar en el cuadro número 4 o en la toma número 4 tenemos una dominante magenta, mientras que en la toma número 1 y 2 tenemos una dominante más cian, y la toma 3 se podría decir que tiene una dominante un poco más azul neutro, no tan cian. Estas variaciones pueden interrumpir la atención de la audiencia, de tal manera que pierden el interés y la magia de la misma. El igualar estas diferencias es tarea fundamental del colorista. En este primer clip, que tiene una dominante verde, un poco verde, voy a modificar un poco mi tinte para llevarla un poco más, un tono más centrado, y la temperatura la voy a bajar un poco para llevarlo a un tono más azul. También voy a modificar mi gama para darle un tono más cian, y este tono me ha gustado. Voy a mi clip número 2. Este clip también tiene una dominante verde, un poco verde, entonces se la voy a quitar un poco acá, le doy un poquito más de temperatura, y de la misma manera que en el anterior clip voy a darle una dominante cian. Ya están un poquitico más cerca. Ahora voy a seleccionar el clip 2 y 3. Este clip número 3 estaba algo subexpuesto. Vamos a levantarlo un poquito. Le vamos a quitar este tinte verdoso. Le damos un tinte un poquito más, temperatura más cálida y una dominante más cian. Perfecto. Y ahora nuestro clip número 4, el cual tiene una dominante algo magenta. Vamos a quitársela acá un poco. Le damos un tinte más azul y una dominante en nuestra gama un poco más cian, algo así. Vamos a observar nuevamente los 4 clips al tiempo y veamos qué sucede. Ya están un poco más cercanos. Es cierto que no están completamente normalizados en este momento, pero para efectos de este tutorial quería hacer una normalización un poco más ágil. Como pueden observar, por ejemplo, nuestro clip número 4 pasó de tener una dominante un poco magenta a esta dominante ya más cian, más azul, que es lo que quería, es la intención creativa que tenía en este momento. Ahora vamos a ver estos dos clips. Vamos a revertir nuestra corrección previamente realizada y vamos a ver estos dos clips.
Como podemos observar en este ejemplo, el clip de la izquierda tiene una temperatura más fría, el clip de la derecha es un poco más cálido. Entonces vamos a hacer una corrección acá de temperatura un poco. Ahí, me gusta. Siento que está un poquito más desaturado, entonces voy a saturarlo acá un poquito. Y con esos dos cambios sutiles que acabo de hacer, ya los dos clips empatan un poco más, están más normalizados. Y la transición entre ambos clips, vamos a verla aquí, tiene que ser mucho más homogénea y sutil, como lo pueden ver. ¿Sí? Como les mencioné, no está completamente empatado, normalizado en este momento, pero es para que se hagan una idea del trabajo que hay que realizar. Ahora, si observamos estos tres clips, podemos evidenciar que el clip número 1 igualmente tiene una dominante cálida, mientras que el clip número 2 y 3 tiene una dominante un poquitico más fría o están más con un balance de blancos mucho más ajustado. Entonces en este clip número 1 voy a ajustar un poquito el balance de blancos, lo quiero desaturar un poquitico y ya está un poco más cercano a los demás, y de igual manera la transición entre estos clips es un poquitico más homogénea. De esta manera rápida y general podemos ver el proceso de normalización o de equilibrio de escenas. Ahora, dentro de nuestra corrección de color, una parte importante es la de crear un estilo, darle cierta dominancia, cierta intención, cierto sentimiento a estos clips. Algo que se hace en videos musicales o en algunos videos comerciales, generar un look fuera de los estándares, por así decirlo, o un look fuerte, emular por ejemplo un proceso cruzado químico, alcanzar estos colores más vibrantes, más poco comunes, por así decirlo. Vamos a utilizar para este ejemplo estos dos clips. Este clip normal, que voy a hacer, voy a seleccionar nuestras curvas, ¿sí? Las curvas custom, y voy a empezar a modificarlas de manera separada para crear un look que simula o emula un procesamiento cruzado químico. Y como podemos observar, pasamos de esto a esto. Es una intención creativa. Puede que en este momento no se vea muy agradable, pero si en un momento dado un artista quiere que su videoclip tenga esa intención, que genere ese tipo de pronto de sentimiento, pues es válido en ese caso específico. Ahora vamos a hacer algo similar con este clip. Y este sería el resultado. Como les mencionaba antes, puede ser una intención creativa. Si exageramos posiblemente mucho estos cambios, pues la imagen quizá no quede de una manera correcta o adecuada, a menos que esa sea la intención que quiere el director de arte en este videoclip musical, por ejemplo. Luego de haber revisado cada una de estas herramientas, un aspecto muy importante del color grading es el control de calidad. Para ello tenemos disponibles nuestros scoops, que son una herramienta matemática que, más allá de lo que puede llegar a ver en un momento dado nuestros ojos, que nuestros ojos se adecuan a la imagen y se engañan, los scoops nos dan una información o unos límites para no recortar o aplastar la imagen. Por ejemplo, vamos a normalizarlo. Este viene en una RIP. Perfecto. Por ejemplo, en este Vector yo puedo establecer unos niveles de referencia altos y bajos, que son estas líneas blancas, no las amarillas sino las blancas que podemos observar en el fondo, y es un límite en el cual yo puedo revisar que mis altas luces no se recorten o que mis sombras no se aplasten y perder información. Es algo que en algunos casos se hace de una intención creativa, pero en una normalización lo preferible es no perder información. Por ejemplo, en este caso voy a subir mis altas luces hasta el punto en el cual se acercan al límite que he establecido. Voy a bajar mis sombras de igual manera hasta el límite, acá nomás, y a esta imagen le voy a ajustar los medios tonos un poco abajo. Ahí, me gusta como está en este momento. Si ahora, por un caso contrario, creo una nueva versión y en esta versión
lo que hago es reventar mi imagen completamente. Voy a exagerar los cambios para que ustedes vean. Sí, en este momento esa imagen está sobresaturada y está sobreexpuesta. Podemos observar que hemos perdido información en el detalle del sombrero, hemos perdido información en la blusa de la modelo, y es una gradación de color que podría no tener pasar un control de calidad en un momento dado. Y ahora, al haber obtenido una breve descripción general del proceso de color grading, mi invitación es que nunca paren de experimentar. Revisen cada una de las herramientas, prueben, llévenla a los extremos, que igual ustedes pueden nuevamente corregir esos defectos. Vean hasta dónde pueden llevar la imagen sin romperla, sin llegar a límites en el cual empasten los negros o pierdan información de las altas luces. Prueben, van a descubrir nuevas maneras incluso de utilizar herramientas que consideraban quizá que ya conocían y manejaban a la perfección, o cruzar procesos en diferentes nodos, que en este momento o en este video no abordamos de manera profunda este tema de los nodos, pero es un tema muy rico y muy importante. Sé que son muchas las herramientas que no mencioné en este video, pero tengan la seguridad que en próximos videos vamos a abordarlas de manera mucho más detallada y especializada. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este video, por favor, deja un comentario, suscríbete, deja un like, no te cuesta nada y me ayudas mucho. Y si quieres aprender más de este maravilloso mundo de la gradación de color y todo sobre DaVinci Resolve, mira este video, suscríbete, mira este video